Alteza Real y no recibirán financiamiento público. Harry y Meghan dejarán de utilizar el título de Su Alteza Real a partir de la próxima primavera boreal, dado que ya no son miembros en activo de la familia real, según dice el comunicado de Palacio de Buckingham. La pareja dejará de recibir fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II, se apartará de los compromisos reales, incluidos actos militares, y dejará de representar a la monarquía. Harry perderá además el título de capitán general de los reales infantes de marina que recibió de su abuelo, el príncipe Felipe, quien lo ostentó desde 1953 a 2017, y dejará de ser comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales. También renuncia a su papel como embajador de la juventud en la Mancomunidad de las Naciones. Y yo leía esto y yo decía, wow, qué impresionante. ¿Cuántas personas quisieran haber nacido en ese lugar? Y luego lo rechaza. Y fíjense, ahora voy a leer algo en Génesis capítulo 15-13. No sé si me pueden ayudar con el proyector. Él renuncia a lo que ya se le había dado. Había sido escogido y él renunció a esto, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Nosotros nacimos para ser príncipes, las mujeres princesas, ¿cierto? Pero nuestras decisiones, nuestro pecado, nos lleva a hacer inconscientemente lo que este príncipe hizo. Renunciamos a esta realeza y le decimos a Dios, no la queremos. Queremos lo que supuestamente es nuestra libertad, lo que entre comillas pensamos y creemos que es lo que realmente debemos vivir a nuestra manera y no perder nuestra libertad, cuando en realidad estamos haciendo todo lo contrario. Ojo, estoy diciendo inconscientemente. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, aunque somos escogidos por Dios, y ya les voy a decir por qué somos escogidos, rechazamos a Dios, porque nacemos en una actitud, bajo una naturaleza de pecado, de maldad, y eso nos separa y no podemos tomar posesión de lo cual se nos prometió, para lo cual fuimos escogidos. Amén. En Génesis capítulo 15 verso 13, voy a leerlo, dice así: y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados, oprimidos 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. ¿Quiénes iban a ser oprimidos y esclavizados? ¿Quiénes? Los escogidos. Repita conmigo, los escogidos. Los escogidos de Dios. Dios le dice a Abraham, después que le dice que saliera de su tienda y mirara al cielo, después que le dice mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia, así van a ser mis escogidos, pero no antes, sin que pasen por esclavitud. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Hay una parte donde dice que fueron 4 generaciones las que estuvieron cautivas, esclavas, en un lugar llamado Egipto, bajo el poder de un faraón. Pasados los 400 años, llega el tiempo de Dios. Diga, llegó el tiempo de Dios. Repita conmigo, llegó el tiempo de Dios. Y cuando llegó el tiempo de Dios, ¿qué sucedió? Empezó un proceso con un hombre llamado Moisés. Moisés nace en medio de unas dificultades terribles para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no solo estaban siendo oprimidos,
castigados y obligados a hacer tareas y trabajos muy duros para beneficio del faraón y de Egipto, sino que también nace en medio de un edicto de este faraón de mandar a matar a todos los varones que estaban naciendo de las hebreas. ¿Por qué? Porque estaban siendo muchos y estaban siendo más los hebreos que los mismos egipcios, y eso le produjo un temor a faraón y dio ese edicto. Pero fíjense, cuando hay un propósito de Dios sobre una vida con planes superiores y mayores dentro de su diseño, Dios se encarga de guardar. Ocurre algo. Él es puesto en un canastillo con asfalto y todo esto para poder librar su alma. Nace ya bajo un edicto de muerte por las tinieblas, por Satanás, y tiene todo en contra, aún siendo un bebé, aún no, ni siquiera pudiéndose defender. ¿Y saben qué es irónico? Que el lugar donde llega es el lugar de donde el edicto salió. Y esto es extraordinario, porque así obra Dios. Dios obra de formas muy misteriosas, que muchas veces no lo entendemos y no logramos identificar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero este hombre crece dentro de una monarquía. Y claro, usted dirá, chuta, pero es que esta monarquía no era la que para la cual él había nacido. Y es verdad, él crece en una monarquía incorrecta. Y siempre dice la Biblia que él veía a su pueblo ser subyugado, oprimido. ¿Cuántos años, digo yo, pasaron para que Moisés un día sintiera ese temor o ese deseo de ya no querer ver más a su pueblo en esa condición? Y hace algo, porque claro, uno dice, el pueblo estaba cautivo, pero yo pensaba y meditaba, Moisés quizás estaba en la misma condición, aún estando en palacio de Faraón. Físicamente quizás él no estaba siendo cautivo, pero su alma se encontraba atrapada. Su alma se encontraba subyugada, se encontraba en la misma condición que su pueblo. Amén. Y él necesitaba un cambio. Y el cambio solamente podría venir de Dios, de aquel que prometió que 400 años después eso acabaría. Y trabaja con este hombre, porque Dios, antes de libertar un pueblo, una ciudad o una nación, levanta un hombre. Levanta un hombre y trabaja y trata con este hombre y lo moldea y lo forma de una forma muy especial. Y eso le pasó a Moisés. Moisés mata a uno de los egipcios por el celo de ver que está viendo cómo maltratan a su pueblo, a sus hermanos, a su sangre, y mata a este egipcio. Y por temor a Faraón, porque conocía cómo funcionaba el sistema, huye. ¿A dónde? Al desierto. Y ahí comienza un plan de liberación del cielo sobre el alma y la vida de Moisés. Comienza. Y es guiado por Dios a un lugar muy especial, donde cambia por completo el panorama, la mentalidad y la visión de Moisés. Se encuentra con una zarza ardiente y allí tiene su primer encuentro con Dios. Y mire, cuando tenemos encuentros con Dios, no volvemos a ser nunca más los mismos. Moisés no fue nunca más el mismo después de ese encuentro. Fue tan impactante lo que sucedió en ese lugar, que el Moisés temeroso que huyó de Egipto, corriendo por su vida, luego le cree a Dios. Y hay una transformación en el corazón de Moisés, una libertad profunda de su escogido,
que ahora obedece a Dios, ahora puede empezar a identificar la voz de Dios, ahora puede ver las maravillas de Dios, porque Dios mismo lo enseña y le enseña el poder que hay en él antes de ser enviado nuevamente a Egipto. ¿Recuerdan que tira la vara? Le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés dice, oh, un pedazo de palo. Una vara tengo, Señor. Ya, lanza la vara al piso y la vara se convierte en serpiente. Y wow, imagínense, yo me imaginaba a Moisés corriendo y la serpiente persiguiendo, lo que sé yo. ¿Y qué tipo de serpiente era? Si era una cobra, si era una cascabel, no sé, pero cualquier serpiente a nosotros nos produce pánico. Yo creo que hasta el más bravito. ¿Por qué? Porque tiene veneno, porque puede atentar contra mí. Ahora imagínense que ese mismo Dios que lo mandó a convertirla en serpiente, le dice, ahora tómela por la cola. Chuta. Imagínense, póngase en ese lugar. Confianza. Y él, confiando en Dios, en las locuras que Dios le está mandando, porque quizás él decía, bueno, si me pica Dios me puede sanar, no puede impedir que muera. La toma y vuelve y se convierte en vara. Mete tu mano en el costado, mete la mano, sácala, uy, la mano toda llena de lepra, ensangrientada, terrible. Uno lee la palabra, pero el momento Moisés tenía emociones como cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionó Moisés cuando vio eso en su propia mano? Porque no es igual verlo en la propia mano que verlo en la mano del hermano o en la mano de otra persona. En su propia mano. Y vuelve y escucha la voz de Dios. Vuelve a meter tu mano en el costado y la vuelve y la introduce. Sácala nuevamente y ¡wow, Señor! Imagínense eso. ¡Qué extraordinario! ¿Quién quisiera vivir experiencias así con Dios? ¿O quién no quisiera vivir experiencias así con Dios? Espectacular, ¿cierto? Pero fíjense en algo. Dice, Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Estoy en Éxodo, ya salimos de Génesis. Recuerdan que Dios le hizo una profecía, le dio una profecía a Abraham. 400 años van a durar mis escogidos, o sea, tu descendencia, cautivos, subyugados y maltratados y oprimidos y todo esto. Dice en Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Comenzó un proceso de liberación. Comenzó un proceso de liberación. Ahora vemos a un Moisés guiado por Dios siendo enviado de vuelta a Egipto. Un Moisés nuevo, un Moisés diferente, un Moisés con una visión transformada, elevada, con diseño de Dios, y llega y regresa a ese lugar con un objetivo: que se cumpliera la promesa de los 400 años, porque el tiempo había llegado de pasar de esclavitud a libertad. Repita conmigo: el tiempo llegó. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo que Dios ha escogido para que, así como el cumplimiento en la época de Moisés fueran liberados y libertados su pueblo, hoy Dios trae liberación y libertad a muchos en este lugar. Créalo, créalo. Y quiero invitar a mi hermano Diego, ven para acá, por favor. No lo veía. ¿Se puede parar acá un momento? Mire, ¿recuerdan cómo nacemos? Nacemos cautivos.
Como el rey decidió renunciar a la realeza, así nacemos nosotros, diciéndole a Dios no queremos por la condición en la que nosotros nacemos. ¿Me puedes sostener aquí un momento? ¿Me puedo soltar? Yo creo que esto para explicarlo es muy obvio, ¿cierto? Así nacemos, alejados de Dios. Y me pongo así porque me acuerdo cuando estaba así. Porque después que llegó Dios a la vida de Moisés, Moisés fue liberado con un propósito. ¿Y sabe qué es triste? Que muchos de los que estamos acá estamos en esa condición. Y han pasado años, décadas en esa condición. ¿Y sabes qué es triste? Que cuando no tenemos a Jesús y nos caemos, no me puede escuchar. No podemos escuchar a Dios. Y mucho menos levantarnos por sí mismos. ¿Cuántas veces se ha sentido así usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han venido situaciones de la vida donde han sido arrojados al piso? O hemos sido arrojados al piso, botados al piso, pisoteados, y nos hemos sentido miserables porque no hemos podido, porque muchas veces usted ha confiado en su propia fuerza y quizás ha sido perseverante por años queriendo hacer el bien bajo esa libertad que pensamos que es la correcta. Y la realidad, seguimos así por años queriendo hacer el bien y terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Si no vea su realidad, mire, piense, medite en este momento en su vida propia. Yo medito en la mía y veo muchas áreas quizás aún de mi vida así. Pero no es un tiempo de tristeza, porque estas lágrimas no son de tristeza, son del gozo de lo que Dios va a hacer hoy. Son de alegría, de regocijo, porque en este momento cosas están sucediendo en su corazón. Dios está haciendo cosas poderosísimas en su corazón. Y esto no termina acá, porque Dios no quiere que usted se vaya de este lugar así. No quiere. Dios quiere hacer su pega, su trabajo completo hoy en este lugar, como lo hizo cuando se cumplieron los 400 años, y lo hizo con el pueblo y lo sacó con mano poderosa. Hoy vamos a ver el poder de Dios de una forma extraordinaria, porque Dios no miente, Dios es verdadero, Dios es real, porque Él juró por su propio nombre
Juró por sí mismo de que esto lo haría. Y llegó el día. Llegó el día. Yo quisiera levantarlo, pero es que pesa mucho. Y para eso hay un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me ayudan dos más, por favor? A levantarlo nomás. Ay, vamos a ver si podemos. Ya. Está de pie. Pero él necesita un proceso. Dame. No, tranquilo. Él necesita un proceso. Y ese proceso es el que muchos van a recibir hoy. Dios toma su instrumento poderoso. No es la tijera, obviamente, pero para que más o menos se entienda. Y comienza a cortar las cosas. Mire, fíjense en algo. El pueblo de Dios pasa por el Mar Rojo, ¿cierto? Ya, sale con mano poderosa. El enemigo viene persiguiéndolo. Se cierra el Mar Rojo, queda el enemigo al medio y quedan ellos libres. Quedan libres en el desierto. Pero el desierto es la primera etapa. No es el final. ¿Es qué? La primera etapa. En el desierto, Dios comienza a tratar el corazón. Y ya tiene alguna parte libre. Pero si yo le pido a Él hacer algo aún en esa condición, ¿crees que lo hará? Diego, tráeme la Biblia del apóstol David, por favor. No escucha, mucho menos ve. Diego, anda a saludar a la pastora Catalina, por favor. Diego, necesito que me ayudes en esto. Sosténme la tijera. Nada. El proceso tiene que seguir. Hay una transformación que Dios comienza a hacer en nuestro corazón. Amén. Ahora me puede escuchar, Diego. Amén. Amén. ¿Me puede escuchar? Amén. Ya. ¿Puede ir a saludar al hermano Alexander? Quizá quiera. Porque va a querer obedecerme, como nosotros queremos obedecer a Dios. Quiere, pero se va a tropezar. Quizá le va a caer alguien encima y nosotros no lo queremos, que ese quietecito. Entonces, Dios continúa el proceso. Dice la Biblia que muchos en el desierto no pudieron lograr alcanzar la tierra prometida. Amén. ¿Y por qué? Porque se acostumbraron tanto. Ojo, nos acostumbramos tanto de ese Egipto. ¿Cuántas generaciones pasaron en Egipto? Cautivas. O sea que antes de los que estaban en el desierto, muchos vivieron en cautividad hasta el tiempo de Dios. Llegado el tiempo de Dios, los que estaban en el desierto, no todos alcanzaron libertad completa. Dice que muchos perecieron. Bueno, una generación completa pereció. Y la siguiente generación logró pasar el Jordán y llegar a Jericó. Otra etapa. Se me perdió la tijera. Dios continúa el proceso. Ahora puede moverse, mira. Qué bonito. Empezó a moverse. Después de cuántos años nos empezamos a mover para Dios. Y esto es hermoso. Yo me gozo. Porque estoy tratando de ponerme en el lugar de Dios y ver cómo sus hijos comienzan a sentir libertad, a sentir paz por primera vez, a oler tranquilidad.
producida por Él, por su diseño perfecto. Mire, yo no sé si ese príncipe Harry pueda volver a recuperar su realeza, volver a ser introducido. No lo sé cómo funciona, no lo sé, porque no me metí no me metí en eso más profundo. Pero esta realeza se recupera. Bueno, fue recuperada por Cristo Jesús. Fue recuperada por Cristo Jesús. Por ahí tenía una corona. Fue recuperada por el Señor Jesús. Dice que al tercer día murió. Murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. ¿Me puede ayudar, Cristóbal, con Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10? Por favor. Ya. Que si ¿pueden repetir conmigo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, libre. Recibirás libertad en el Espíritu en tu corazón. Pero me está dando una pauta el Señor. Amén. Y el último paso, la vista. Wow, qué lindo. Ahora si yo le digo, anda a saludar por favor al hermano y dale un abrazo al hermano Alexander, lo va a hacer. Va a empezar a obedecer a Dios de una forma linda. Puede sentarse, hermano, muchas gracias. Denle un aplauso al hermano que fue bueno. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este es el proceso que sucede en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mire, ya estoy terminando, no sé cuánto tiempo llevo porque no lo estoy llevando, pero creo que ya estoy dentro del tiempo. Mire, yo no sé si usted quiere irse en esa condición y yo creo que no. No, porque Dios ha revelado hoy algo poderoso e importante en su corazón. Y hoy yo sé que hay visita, hay personas que están viniendo por primera vez. Quizás no han tenido esa experiencia que tuvo Moisés, pero mire, 400 años pasados hubo un cumplimiento. Y en ese cumplimiento Dios retiró y sacó al pueblo de esclavitud. Hoy es el cumplimiento de tu tiempo. No es casualidad que estés aquí. Y le hablo a aquel que vino por primera vez. Porque hace 15 años yo estuve en ese lugar. Y era mi tiempo. No entendía absolutamente de lo que habló el pastor. Si me preguntan, no me acuerdo de nada. Su prédica no sé qué fue, sí sé que me sentí juzgado y pensé que sabía muchas cosas de mí y que alguien le estaba diciendo y me estaba exponiendo. Pero hoy me doy cuenta que ese era mi tiempo, mi hora de yo poder recibir la libertad. Y antes me burlaba de los evangélicos, de los canutos y les hacía burlas y todo lo demás. Y ahora, mírenme acá, defendiéndolos de ese lado. Qué lindo, ¿cierto? Eso solo lo hace Jesús, nadie más. Tu corazón solo lo puede llenar Jesús. Muchos años en cautividad, pensando que somos libres, pero no lo somos. Quizás tienes a tu padre y a tu madre, pero te sientes huérfano o huérfana. Porque no solo somos carne, somos espíritu. Y dentro de nosotros hay eternidad. Y el único que puede darle sentido a esa eternidad es Jesús. Es un Padre. Amén. Decía que Dios levantaba a un hombre de Dios para libertar, que fue Moisés, para libertar a un pueblo, una ciudad y naciones. O pueblos, ciudades y naciones. Amén. Pero ese Moisés también representa a la iglesia de este tiempo.
Una iglesia que está siendo también limpiada, purificada, porque tiene que entrar a Egipto, a arrebatar a aquellos que están allí todavía en esclavitud y que ya su tiempo ha llegado. ¿Cómo decía el Señor? Con la mies ya está lista la cosecha. Ya está lista. Y eso habla de tiempos. Tiempos de cosecha. Mira, la iglesia se llama tiempo de cosecha. Usted llegó a un lugar de tiempo de cosecha. Y le voy a pedir a la apóstol Nina que por favor pase. Mire, pónganse de pie, ya estamos terminando, por favor. Una vez ese pastor a la primera iglesia donde yo fui hizo un llamado y dijo: pasen al frente los que quieran recibir a Jesús y salir de la esclavitud, porque Jesús lo va a hacer hoy. Hoy yo les invito a hacer lo mismo y la apóstol Nina los va a guiar en una oración muy especial en sus vidas, que va a marcar un antes y un después, si usted lo cree. Yo le invito que no le dé vergüenza, que hoy se atreva con todo su corazón a pasar acá al frente. Para mí no fue fácil pararme acá y hoy compartir este mensaje, pero he confiado en Él, que Él los ama mucho más de lo que quizás nosotros podríamos amarles. Por eso estamos acá. Un fuerte aplauso. Eso es valentía. Eso fue lo que hizo Moisés al tomar la decisión de salir al desierto y encontrarse con Dios, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Esto que el mismo mensaje que Leonardo acaba de compartir, yo pensaba, porque él decía delante, recién citó, decía: no fue fácil para mí, para nadie no es fácil, porque hay una lucha interior que tiene que ver con tu pasado, que tiene que ver incluso hasta con tus creencias, pero la diferencia acá es Cristo. Nosotros no hablamos de religiones. Me acordaba de lo mismo que hay algunos que también el hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia universal, habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y en eso que antes de Cristo y después de Cristo, cuando Él resucitó, también hay una parte de gente, de creyentes, que una vez al año honran